para sentarse para más. Así que Hola, hace, buenas o sea, noches. yo no sé cuántos años el abogado dijo, ya esa gente ya tiene abogado puesto porque pues, sí, sí. Sí, sí, está bonito. Buenas noches. Hola, profe. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos costó un poquito ingresar, chicos. Eh, Ahora sí, ¿me escuchas, Rachid? Sí, ok. Bueno, el otro muchacho yo veo que está intentando ingresar, pero no ha podido. Entonces, vamos a darle chancecito, vamos a compartir el documento, ¿verdad? Yo lo envié como desde domingo, ¿verdad? El documento. Bueno, aquí está Fabián. Ok, Ajá. ok. Rachid, y Fabián, ¿logran ver el documento? La tienen que rellenar, la tienen que llevar a Paraíso. Sí, ok. Entonces, bueno, chicos, este es el primer tema que vamos a dar en este curso, se llama nivel inferencial. Entonces, el nivel inferencial es cuando vos o cada uno de ustedes tratamos de interpretar lo que está en una lectura. Vamos a ver un poquito lo que dice el texto. Dice nivel inferencial. Gracias. La lectura es uno de los hábitos principales y útiles que el ser humano practica a lo largo de su vida. En primer lugar, del mismo modo que todas las restantes actividades intelectuales. Es exclusiva de los seres humanos, únicos seres vivos con un sistema intelectual y racional avanzado. Esta práctica por lo general comienza a adquirir muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida, es decir, no se pierde con el tiempo. Por otro lado, la relevancia de la lectura también reside en el hecho de que a través suyo el ser humano puede comenzar a recibir conocimientos de manera formal e insertarse. Así, en el proceso educativo, la lectura supone siempre elementos para mejorar el desempeño y los resultados, atención, concentración, compromiso y reflexión. Inferir es el proceso cognitivo mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos. Entonces, en este último texto, ¿verdad?, que acabamos de leer, se dice que inferir es reflexionar, ¿verdad? E interpretar el mensaje que hay en una lectura. En esa lectura no te lo va a decir plenamente ni de forma directa, sino cuando a ustedes le piden inferencia, yo tengo que interpretar lo que el autor quiso decir. Si en aquel texto eh, se interpreta tristeza, se interpreta algún tipo de sentimiento, emoción, felicidad, pero no se dice claramente en el texto. Entonces, es compromiso del lector tratar de inferir ese texto.
e interpretar. Ok. Em, Dice, mediante el cual se interpreta la información en los textos o discursos. Las deducciones, lo que se deriva de una afirmación o de una idea, se convierte en inferencias. Ok, lo que yo deduzco, ¿verdad? De cualquier texto se convierte en una inferencia. Ok. Dice, las deducciones o lo que se deriva de una afirmación o de una idea se convierte en inferencias. Si el autor del texto no afirma tales cosas explicativamente, entonces todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde descubrirlo. Es decir, toda expresión de ideas encierra una información semioculta o escondida, lo cual debe ser descubierta para complementar el mensaje del emisor. Ok, chicos, entonces, según lo que hemos estado leyendo, ¿verdad? Nos dice que en el texto el lector siempre va a tener una intención, siempre va a haber una intención para ese texto, ¿verdad? Siempre hay un motivo. Cuando yo escribo algo, yo tengo un motivo a la hora de escribir. Entonces, el lector le corresponde ir descubriendo cuál es esa intención. Eso precisamente es la inferencia. Si el lector si el autor del texto no afirma tales cosas explicativas, entonces todo texto tiene una intención y es al lector a quien le corresponde descubrirlo. Es decir, toda expresión. Ok. Toda expresión de ideas encierra una información semioculta o escondida, la cual debe ser descubierta para complementar el mensaje del emisor. ¿Cómo se puede observar? La lectura inferencial es una estrategia en la cual el lector, a partir de los datos que extrae del texto, elabora suposiciones susceptibles de verificación o sustentación. Por ejemplo, tenemos la siguiente preposición. Juan era pobre, pero honrado. Es necesario preguntarse por qué el texto dice lo que dice, qué es lo que no dice y cuáles son sus intenciones. Para decir de otra manera, es un nivel que exige mayor cooperación y participación del lector, quien deberá entonces inferir o concluir lo que no explica por el texto. Conduce a descifrar lo que dice el texto y qué es lo que el texto calla. Esto equivale, en otras palabras, a reconocer que un texto comprende tanto lo dicho, lo explícito, como lo no dicho. Ok, chicos. Entonces, Fabián y Rachid, en el texto anterior que ustedes acaban de escuchar, ¿qué lograron entender? Chicos. Ujú. Vamos a ver quién quiere participar. Ok, chicos, ¿están ahí? Ok, sí está, ahí está Rachid. Ok, ¿quieres participar, Rachid?
Ok, dice que el texto inferencial nos corresponde al lector ir descubriendo cuál es la intención del autor, ¿verdad? Entonces, es como una forma más participativa de la persona que está leyendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que encierra? ¿Cuál es el mensaje oculto que viene en ese texto? Dice, el acto de la lectura puede definir de manera sencilla como la acción de pasar la vista por algún material escrito o impreso y tener la habilidad de descifrar el sentido de la representación gráfica tratada, es decir, entender o interpretar lo que se observa. En el nivel literal de la lectura se identifica la información explícita de un texto como son los datos y narración de los hechos. Cuando decimos explícita, quiere decir que toda la información está dentro del texto, que no tenemos que deducir ni buscar nada. Ahora, ¿cuál es el nivel inferencial? Cuando no está de esa manera, ¿verdad? Que eso es precisamente el tema. El lector hace uso de los procesos básicos de pensamiento, aunque no se hace una interpretación a fondo de la información. En ese nivel de lectura se da respuesta a preguntas básicas para comprender el texto, tales como qué, quién, cuándo, cómo, dónde, para qué, con qué, para quién. Asimismo, ese estrato presenta dos subniveles. El nivel literario primero, centrado en las ideas e información presentado explícitamente en el texto por reconocimiento o evocación de hechos. En este reconocimiento puede ser por detalle, el lector identifica nombre, personaje, tiempo, lugar del relato. Dos ideas principales. De secuencia, el lector identifica el orden en el que se llevan a cabo las acciones. Por comparación, se identifican características, tiempo y lugares explícitos. De causa y efecto, el lector reconoce sucesos o acciones e identifica razones explícitas. En el nivel primario se realiza una lectura elemental en la que se sigue paso a paso el texto para situarlo en determinado tiempo y espacio e identificar personajes primarios y secundarios cuando se trata de cuentos y relatos. El nivel literal secundario se hace una lectura más profunda que permite comprender mejor el texto, reconocer las ideas planteadas en él y cómo se relacionan con el tema principal. El lector puede recurrir a elaboración de cuadros sinópticos, mapas conceptuales, resúmenes, ordenar oraciones y párrafos y síntesis de los temas planteados. Ok, entonces chicos, vamos a hacer una pequeña práctica de lo que acabamos de leer. Ok, chicos, necesito que participen un poquito más. Eh, Tienen la cámara apagada, está bien, pero sí necesito que intervengan, ¿verdad? Porque necesito ver que de verdad ustedes estén comprendiendo, ¿verdad? En el caso de Rachid, que por lo menos me pone ahí como una manita, ¿qué has entendido de lo que se ha leído? Rachid, ok, ¿va bien? Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer lectura de un pequeño texto y ustedes, bueno, aquí hay sí, por lo menos por mensaje, no importa, más o menos, ok. Me dice Rachid que más o menos. Y, ok, chicos, yo sé que tal vez para ustedes es un poco confuso, pero cuando ya vayamos haciendo práctica, ya ustedes ven que esta parte es pura comprensión de lectura. Si ustedes ponen bastante atención, ustedes van a van a ir identificando cada tema. Vamos a ver.
Dice en el primer texto. Vamos a ver, yo no sé si Rachid, que leyó la semana pasada mucho, quiere intervenir en la lectura. Si están viendo el documento. Profe, ¿qué parte? Sí. Nada más, no, si tenés mucha bullilla ahí, ok, sí lo están viendo. Tal vez bajas el volumen y ya puedes activar el micrófono. Profe, ¿en qué? ¿De dónde empiezo a leer? Donde dice ahí práctica, lea el siguiente texto, ya te digo hasta dónde. Ok, hasta donde dice internet. Y luego Fabián va a poner bastante atención y va a ir respondiendo las preguntas. Si no quiere hablar, puede hacerlo por mensaje. ¿Listo? Bueno, dice, palabras que se convierten en ideas para hacer volar la imaginación, palabras que conmueven nuestros sentidos y encienden el deseo de conocer y pensar todo. Todo esto puede suceder cuando abrimos un libro, despertar el lenguaje y profundizar los sentidos a través de hábitos de lectura temprana o es una herramienta básica y sólida, una herramienta transversal por lo cual fluye el resto del conocimiento y las posibilidades de aprender en forma continua. De esta manera se puede facilitar la formación de ciudadanos con la posibilidad de expresión, imaginación y producción de saberes. Estamos hablando de la confección de un recorrido de maduración y crecimiento que se inicia con el murmullo de la lectura materna a través del tacto de un libro de cuentos con experiencias lúdicas en las bibliotecas y salas infantiles de lectura y luego crear hábitos autónomos en el ámbito de escalar que favorecen el acceso de una biblioteca universitaria. Para ver, ¿dónde quede? Una biblioteca universitaria especializada para continuar paralelamente durante toda la vida, desde una biblioteca pública a través de una biblioteca digital o algún portal. Ok. Al portal de internet. Ok. Dice, vamos a ver, Fabián, usted de acuerdo a lo que acaba de leer aquí, ¿pudiste entender un poquito? ¿O hacemos otra lectura otra vez? Ya entendí un poquito. ¿Ya entendiste un poquito? Ok, entonces dice, del contenido del texto anterior se infiere que, entonces, chicos, es muy importante tener bien presente qué quiere decir la palabra inferir, porque así a ustedes se les va a presentar en el examen. La próxima semana voy a buscar un examen bien reciente, ¿verdad? Para que ustedes vean que cómo plantea el ministerio estas preguntas. Normalmente en este sistema se toman mucho los exámenes anteriores porque el examen que les va a venir a ustedes va a venir muy, muy parecido. Entonces, ¿qué es lo importante? Irse enfocando en exámenes que ya haya tirado el ministerio para que ustedes se familiaricen con este tipo de exámenes. Entonces dice, del contenido del texto anterior se infiere que. Entonces, cuando yo veo la palabra infiere, inmediatamente yo la voy a subrayar porque ahí me está diciendo qué es lo que yo tengo que buscar en el texto. Al decir infiere, ya yo tengo que saber que yo tengo que interpretar en el texto. No viene, yo no voy a buscar, digamos, textualmente la respuesta, porque no me va a venir, ¿verdad? Yo tengo que interpretarla y eso va en mucha comprensión de lectura. Y vamos a ver. Dice, la lectura es una actividad intelectual. La lectura se define como un agradable pasatiempo. El hábito de la lectura debe ser incentivado por las bibliotecas. ¿Qué cree Fabián? Vamos a ver. eh, pueden participar, chicos, de todas maneras, somos solo ustedes y yo. Somos poquitos, entonces no hay ningún problema. Entonces, chicos, ¿de qué habla esa lectura? A ver, Fabián, ¿de qué habla? O el mismo Rachid, fue el que acaba de leer, de qué es lo que está hablando la lectura? ¿Cuáles son las principales ideas? ¿O qué nos está diciendo esa lectura?
Ahí igual la tienen. La tienen en la pantalla. Ok, vamos a repasar, chicos, para acercarlos a ustedes a la respuesta. Fabián, perdón, Rachi nos leyó súper bien el texto, pero a veces para poder comprender bien, a veces yo necesito volver a releer. Y dice, y vamos a volver a releer, dice, lea el texto, el siguiente texto. Palabras que se convierten en ideas para hacer valor, para hacer volar la imaginación. Palabras que conmueven nuestros sentimientos y encienden el deseo de conocer y pensar. Todo esto puede suceder cuando abrimos un libro, despertar el lenguaje y profundizar los sentidos a través de hábitos de lectura. De lectura temprana es una herramienta básica y sólida. Ok, ¿qué es lo que nos está hablando ahí? Ok, ¿qué es lo que nos está hablando? Sobre la importancia de la lectura, ¿verdad? Nos está diciendo que las palabras se convierten en ideas para hacer volar la imaginación. Entonces, ¿cuáles palabras las que yo puedo leer? Palabras que conmueven sentimientos y encienden el deseo de conocer y pensar. Entonces, al leer yo, entonces yo puedo encender sentimientos, puedo encender deseos, puedo encender pensamientos. Todo esto puede suceder cuando abrimos un libro. Entonces, nos está hablando totalmente de lo que es una lectura de cualquier libro. Despertar el lenguaje y profundizar los sentidos a través de hábitos de lectura temprana es una herramienta básica y sólida. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que nosotros despertamos el lenguaje. Cuando nosotros tenemos bastante lectura de libros educativos, nosotros vamos a tener mucho conocimiento, vamos a emplear demasiado el lenguaje y vamos a profundizar en los sentimientos, ¿verdad? Dice que es una herramienta básica, ¿verdad? Porque es totalmente cierto, ¿verdad? La lectura es una herramienta que podemos utilizar para obtener muchos conocimientos, em, una herramienta transversal o lo que fluye el resto del conocimiento y las posibilidades de aprender en forma continua. Siempre que tengamos una lectura al frente, nosotros vamos a estar aprendiendo, ¿verdad? Cada vez de diferentes temas, de espacio, de vida, de lo que sea. De lo que sea, nosotros vamos a ir adquiriendo conocimientos. De esta manera se puede facilitar la formación de ciudadanos con posibilidad de expresión, imaginación, producción de saberes. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que con la lectura los ciudadanos van a ser muchísimo más expresivos, van a tener mucha imaginación, creatividad, producción de saberes. ¿Qué es producción de saberes? Conocimientos, muchos conocimientos. Estamos hablando de la confección de un recorrido de maduración y crecimiento que se inicia con el murmullo de la lectura materna. Ok, ¿cuál es la lectura materna? Cuando iniciamos en preescolar y primer grado, desde ahí empezamos nosotros con la lectoescritura, tanto escritura como lectura. Em, a través del tacto con un libro de cuentos, ok. En los bebés, ¿verdad? Para iniciar este tipo de lecturas, muchas veces se les inicia poniendo imágenes y a esa imagen se les pone un relieve. Si hablamos de una vaquita, pues esa vaquita va a tener como un poquito de algodón y color y el niño va a ir tocando. Entonces, a través de eso, ahí estamos iniciando un hábito de lectura.
en niños pequeños, con experiencias lúdicas en las bibliotecas y salas infantiles de lecturas. Y luego crear hábitos autónomos en el ámbito escolar que favorezca el acceso a una biblioteca universitaria o especializada para continuar paralelamente durante toda la vida. Es importante estar visitando bibliotecas y hoy por hoy tenemos la facilidad de bibliotecas digitales, ¿verdad? Sin necesidad de salir de la casa. Antes uno tenía que transportarse e ir em, hasta donde estaba la biblioteca, bien de la escuela, o bien una biblioteca pública, pero tenía que ir a buscar. En este momento ya tenemos otro tipo de facilidad a través de una biblioteca digital o algún portal de internet. Ok. Entonces ya volvimos a releer y analizamos un poquito más del texto. Dice, del contenido del texto anterior se infiere que, ok, infiere otra vez, chicos, vamos a este, recordar que cuando se nos dice infiere, nos están diciendo que vamos a buscar en el texto. Entonces, ¿qué buscamos en ese texto, chicos? ¿Qué hay detrás de todo ese texto? La importancia ¿de la qué? Chicos, lo pueden hacer si no por mensaje. La importancia de la lectura, ¿verdad? Todo lo que nos abre la lectura, entonces de eso estamos hablando. Entonces, vamos a buscar las opciones. La lectura es una actividad intelectual. La lectura se define como un agradable pasatiempo. El hábito de la lectura debe ser incentivado por las bibliotecas. ¿Cuál de las tres opciones creen ustedes que es la correcta? Profe, yo seguro que es la B, La, seguro. la B. La lectura se define como un agradable pasatiempo. Ok. Eh, el que me habló fue Fabián, ¿verdad? Ok. Fabián, ¿usted cree que en la lectura solo nos habla que la lectura es un pasatiempo? Pues no, Ajá. Entonces pues la ahí A. es exactamente. La lectura es una actividad intelectual. Ve que con esas palabras en ninguna parte viene. Pero durante el texto se fue narrando la importancia de la lectura que vamos a ver, nos abre la creatividad, nos transporta pensamientos, nos transporta sentimientos, nos despierta el lenguaje, profundiza sentimientos, nos da conocimientos, nos da madurez y crecimiento inicial. ¿Qué más? Vea todo lo que nos dice. Se inicia desde la área materna, a través de un libro de cuentos, salas de internet, y, bueno, las salas de internet dice experiencias lúdicas en las bibliotecas, pero no nos dice que eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces, vean el montón de cosas que nos está diciendo de hábitos de lectura y todos los beneficios que da dentro de ese texto, y sin embargo no nos pone las palabras totales, ¿verdad? Las palabras tal y como vienen en las opciones, no nos va a poner. Entonces, chicos, esa es la idea de que ustedes aprendan, vamos a ver este mensaje. Ok, dice Rachi, muy bien, Rachi. Este, esa es la idea de que ustedes aprendan a ir infiriendo, a ir interpretando, ¿verdad? Lo que hay detrás de esa lectura, ¿verdad? Recuerden que no es explícito, explícito es cuando viene totalmente en la lectura y y yo nada más digo, ah, mira, aquí está la respuesta. Ve aquí en este renglón, ahí está toda la respuesta y en la opción también. En este caso, cuando nos pide inferir, no, tenemos que buscarla, interpretarla, tener bastante, indagar bastante en el texto. Chicos, vean, estas clases se terminan cada 40 minutos. A mí me costó mucho ingresar al principio. Entonces, chicos, todavía nos falta un poquito más de la clase. Si se nos va, ustedes ingresan al mismo link, ¿verdad? Esperemos no volver a tener el mismo problema para volver a ingresar. Vamos a ver el siguiente texto. Vean que aquí hay otro texto.
A ver, Rachid, ¿usted puede volvernos a leer el texto? Ok, ¿de dónde, profe? Ajá, dice en el punto 2, lea el siguiente texto. Ahí donde dice el deporte. Dice, está bien, dice, lea el siguiente texto. Dice, el deporte es una actividad. Profe, ¿puede correr el mouse? Es que ahí me tapa. Ok. Ahí está bien. Gracias. Sí, gracias. El deporte es una actividad que beneficia a muchos aspectos a las personas. Ayuda en el funcionamiento corporal, fomenta la disciplina, la perseverancia y los buenos hábitos que se reflejan en la formación integral de los individuos. Disciplina significa regularizar, metodizar, ordenar, instituir, enseñar, pero no se puede enseñar donde no hay orden ni método. A través de disciplina se contribuye a una positiva convivencia a la información de actitudes indispensables para la eficiente adaptación social y laboral, de acuerdo con el contenido anterior del nivel diferencial de la disciplina. Ok. Entonces, Rachid, ¿qué entendiste de ese tema? O Fabián, de que, ¿cuál es la idea principal? ¿De qué nos está hablando? El primer párrafo. El primer párrafo. Esa sería la idea principal, ok, pero según tu criterio, ¿qué es lo que te dice ese texto? A tus palabras. ¿Qué fue lo que entendiste? Que digámosle que el deporte es como una actividad que beneficia para más o menos, que define muchos aspectos en las personas, Ajá, que si uno no lo hace puede, si uno no lo hace puede sufrir incluso, es que no sé cómo decirlo, em, cómo puedo decir, problemas de mala salud, ajá. Que este, te ayuda en tu salud. no, o sea, también te ayuda, pero si usted ya lo deja de hacer, puede hacer que sí tenga problemas de salud. Ajá, muy bien. También el deporte requiere mucha disciplina. Ajá, Por ok. ejemplo, en el fútbol uno necesita mucha disciplina para aprender a jugar. No es que uno nada más va a ir a jugar ahí, a ir a patear, a volar golpes, patadas, cosas Ajá, así. sí, Tiene que tener disciplina para poder hacer deportes. exactamente. Muy bien, ¿verdad? Tampoco hacerlo, tampoco hacerlo lo brusco, porque también Ujú, puede hacer que suframos como de un problema muscular o cosas ajá, así, o un tirón. ujú, muy bien, Sí, excelente. entonces esa es mi. Eso es lo que entendiste. Ok, entonces ve, y Fabián también, dice el deporte es una actividad que beneficia en muchos aspectos a la persona. Ayuda al funcionamiento corporal, fomenta la disciplina, la perseverancia y los buenos hábitos, que se refleja en la formación integral de los individuos. Entonces vean que ahí en ese primer párrafo nos está hablando de todos los beneficios que tiene esa actividad física, ¿verdad? Disciplina significa regularizar, metodizar, ordenar, instruir, enseñar, pero no se puede enseñar donde no hay orden ni métodos. Ok, el deporte requiere de orden y de métodos, como nos acaba de decir Rachid. A través de la disciplina se contribuye a una positiva convivencia y a la formación de actitudes indispensables para la eficiencia, adaptación social y laboral. Ok, chicos. Entonces vamos a ver las preguntas, ¿verdad? Entonces es muy importante cuando nos aparecen estos temas, a ustedes la primera parte del examen va a ser muy de comprensión de lectura. A ustedes lo que les va a aparecer es textos y luego la pregunta. El chat. Entonces, ¿mm? Entonces vamos a ver. De acuerdo con el contenido del texto anterior, el nivel inferencial, la disciplina. Ok, nos está hablando del deporte, pero también
es el deporte sin disciplina, como bien lo decía Rachid, no funciona, ¿verdad? No podemos ir como a hacer, como a improvisar. Dice, la disciplina fortalece el proceso de formación en los seres humanos, dificulta establecer horas de estudio y de trabajo, imposibilita el establecimiento de hábitos, perturba la adaptación social y laboral. ¿Cuál de esas 4 opciones sería la correcta? De acuerdo a lo que entendimos, recuerden que inferenciar, tenemos que entender muy bien qué es lo que nos quiere decir el texto. Como decía en la primera parte de la clase, tenemos que ir a escudriñar, a investigar, a entender cuál era la idea principal del autor, que no plasmó totalmente en el texto, sino que dejó para que nosotros la pudiéramos investigar. Profe, yo creo que fortalece el proceso de formación en los seres humanos. Muy bien, efectivamente, esa es la correcta. ¿Por qué no las otras? Porque dice, vean la B, dificulta establecer horas de estudio y de trabajo. En ninguna parte dice eso en el texto. Aparte que más bien dice todo lo contrario, dice todos los beneficios que implica tener disciplina, ¿verdad? Ok, imposibilita el establecimiento de hábitos. Al contrario, la disciplina implica establecer buenos hábitos, ¿verdad? Buenos hábitos de estudio, buenos hábitos de hacer deporte, buenos hábitos de alimentación. Dice, profe, cuando termine esta clase tenemos más. Sí, hasta completar, bueno, cuando terminemos como todo este documento. Pero no se nos ha terminado el tiempo. Ahí me pusieron, ¿verdad? La misma plataforma me puso que ya casi se terminaba. Vamos a ver. Creo que me quedan 2 minutos. Entonces vamos a ver. Sí tenemos ahí como otra practiquita, como 2 textos más para practicar. Entonces regresamos, chicos. Cuando se termine, regresamos. Dice el tercer texto, lea bueno, es que. Ok, y la última opción, la D, dice, perturba la adaptación social y laboral. La disciplina no puede perturbar la adaptación, la parte social ni la parte laboral. Más bien al contrario, los buenos hábitos nos ayudan a integrarnos mejor a cualquier tipo de trabajo. Sí, Rachid, con el mismo link. Cualquier cosa yo les estoy informando por el chat del WhatsApp. Ok. Entonces vamos a ver, el siguiente texto dice, lea el siguiente texto. Vamos a ver, Rachid, si nos ayudas. Dice, cuando escribimos imprenta, hacemos con otra forma separada que apenas unos pocos movimientos, lo cual resulta menos demandante para el cerebro. En cursiva escribimos varias letras al mismo tiempo y el cerebro se ve obligado a procesar movimientos complejos. Este proceso ayuda a elevar el nivel de comprensión y expresión a las personas. Debe ser realizado en forma temprana, así estimulaciones neuronas en el área del saber, el habla, la escritura y la lectura, según el planteamiento del autor del texto anterior. Se refiere que yo creo que la respuesta es la A. Ok. Vamos a ver si es cierto. Acá nos está hablando de que cuando escribimos en imprenta, hacemos cada letra de forma separada con apenas unos pocos movimientos, lo cual resulta menos demandante para el cerebro. Entonces, es más fácil esa parte, escribir en ese tipo de letra. En cursiva